Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito, Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto.
cuestión, Dios sabe lo que hace. Yeah. No peleó, no cuestionó, no preguntó, porque Dios sabe lo que hace. Hola mis queridos, mis amigos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes nuevamente en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Gracias por dedicar su tiempo y acompañarnos. Gracias hermanos de todas partes de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, que siempre nos están escribiendo y nos animan a seguir adelante. Gracias nuevamente por dedicar el tiempo y acompañarnos para que así juntos podamos aprender más de la palabra del Señor. Muy bien, como lo hacemos cada sábado, antes de comenzar vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos y que has prometido acompañarnos, Señor, cuando abramos tu palabra, queremos rogar la presencia tuya a través de tu Santo Espíritu, que nos des revelación, que nos des entendimiento, que lo que vamos a leer, a investigar, a contemplar en esta mañana de tu palabra, Señor, nos ayude a confiar cada día más en ti, que nos ayude a entender que tú estás al control de nuestras vidas y de todas las situaciones que nos acontecen a cada uno. Padre y Dios Santo, bendice por favor a mis queridos, a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia que están viendo este video, Señor. Por favor, bendícelos a ellos y a sus familias a quienes representan. Por favor, quédate con nosotros aquí en el estudio, que lo que hagamos y digamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hoy vamos a compartir una historia que está en la palabra del Señor. Es un libro que tiene 42 capítulos y es el libro de Job. Yo creo que todos ustedes han leído seguramente el libro de Job o han escuchado historias acerca de Job. Así que en esta mañana vamos a ver algunos, no vamos a leer los 42 capítulos que tiene el libro, pero sí vamos a analizar algunos de los versículos y capítulos que están en este libro. Ustedes saben que siempre que voy a compartir la palabra del Señor y siempre que leo una historia, trato de traerla a mi vida y compararla con alguna situación que me haya pasado a mí y seguramente a ustedes también. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes parte de una historia que yo creo que he comentado parte en algunas de mis predicaciones. Allá por el año, creo que fue en 1998, sí, yo creo que fue en esa época, años en que atravesaba una situación difícil, una situación espiritual, económica difícil, una situación que realmente necesitaba el apoyo de mis amigos, de mi familia, de mi iglesia, ¿no es cierto? Fue una época en que debido a la falta de trabajo, yo les contaba que había tenido un dealer de carros, una agencia de autos, y también tenía unos trucks grandes, unos camiones que trabajaban, que los había puesto a trabajar. Y la situación no era buena y se sumó a la situación económica del país, a la inflación que había, terminé perdiendo todo. Y entonces tuve que ir a trabajar a un dealer de carros, donde vendían autos 0 millas, 0 kilómetros, ahí en la ciudad donde yo vivía. Y les vuelvo a decir, era un momento difícil para mí, porque fue una decisión que tuve que tomar que no fue fácil. Y entonces yo les decía que era una situación por la que atravesaba, que necesitaba el apoyo de mis queridos, de mi familia, de mis amigos, o por lo menos los que yo consideraba amigos, ¿no es cierto? En aquella época era joven y en la iglesia me había desempeñado como líder de jóvenes, y siempre estábamos juntos con los jóvenes, jugando, haciendo juegos, jugábamos al fútbol, al básquetbol. Y entonces, para ser sincero, la verdad que de los jóvenes de mi iglesia no tuve visitas, solamente algunos de los dirigentes de la iglesia, que también éramos amigos y algunos de ellos familia. Sí me visitaron un par de veces,
pero no fue precisamente para darme ánimo y aliento, sino justamente para mostrarme en la Biblia de que estaba equivocado la decisión que había tomado. Y realmente les quiero decir, porque no quiero que piensen a el hermano estaba en pecado. No, simplemente me habían ofrecido un trabajo donde tenía que trabajar los sábados. Y yo les he contado también que en los sábados es donde nosotros adoramos a Dios, donde nosotros íbamos a la iglesia. Entonces el pecado que estaba cometiendo, según las personas, los ancianos de iglesia y el pastor de iglesia que me visitó un par de veces, el pecado que estaba cometiendo era que estaba trabajando los sábados, había comenzado a trabajar los sábados. Entonces, cuando yo necesitaba un abrazo, un apoyo, que oraran por mí, un soporte, ¿no es cierto? Lo que hacían era mostrarme la Biblia y hacerme ver que yo estaba transgrediendo el mandamiento del sábado y que tenía que arrepentirme, que tenía que dejar el trabajo y que tenía que volverme a la iglesia. Realmente para mí, creo que me visitaron un par de veces y haciéndome mostrándome, ¿no es cierto?, en la Biblia de que yo estaba equivocado y que estaba en pecado. Terminé por ser herido profundamente en mi corazón y creo que en una oportunidad les dije que por favor no vinieran más a mi casa, que si iban a venir justamente para juzgarme, para acusarme, que no vinieran. Por eso les digo, cuando yo leí la historia de Job y vi lo que hicieron sus amigos, que en vez de apoyarlo, él estaba atravesando una situación bien difícil en su vida, y lo que menos necesitaba era que lo acusaran, lo que menos necesitaban era que le mostraran o que le dieran con la Biblia, la usaran como un garrote, ¿no es cierto?, para darle en la cabeza. Él necesitaba apoyo, necesitaba que intercedieran ante Dios por él, ¿no es cierto? Pero cuando vemos la historia, que ahora la vamos a ver, vemos que lo menos que hicieron fue esto. Y yo les decía que para mí fue un dolor terrible. De hecho, dije, nunca más voy a volver a esta iglesia. Y yo creo que de no haber sido por el Señor que me llevó a otra ciudad, yo no hubiese vuelto a la iglesia. No hubiese vuelto porque estaba profundamente herido. Nunca recibí el apoyo de mis amigos, de los jóvenes con los cuales nos divertíamos cada fin de semana, ¿no es cierto? Y aún de mi familia que estaba dentro de la iglesia. Pero bueno, pasó el tiempo y el Señor se encarga, ¿no es cierto?, de sanar las heridas y siempre nos da una segunda oportunidad. Yo les decía que los amigos de Job, llamados Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú, eran los amigos que él, creo que eran los amigos íntimos de él, que cuando se enteraron la situación que estaba atravesando, que ahora vamos a ver, llegaron tal vez de pueblos diferentes o algunos tal vez vivían allí en la ciudad, ¿no es cierto? Y fueron a apoyar, entre comillas, ¿no es cierto?, a Job. Les decía que sus amigos, que ahora vamos a ver, no intercedieron por él ante Dios, sino más bien lo juzgaron, lo condenaron y es como que dijeron, ya no tiene oportunidad. Y yo creo que tal vez pensaron eso de mí también mis amigos o mis hermanos que me visitaban, que yo ya estaba descartado, que yo ya no tenía oportunidad, sin pensar que yo estaba atravesando un proceso. Y yo creo que cada uno de nosotros atravesamos esos procesos, ¿no es cierto? Y si bien necesitamos la ayuda de Dios sobre todas las cosas, también necesitamos el apoyo de nuestra familia y de nuestros amigos. Dice allí en el libro de Job, en el capítulo 1, y vamos a leer el verso desde el 1 al 3, dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 501 burra. Y ustedes van a decir, ¿cómo 501? O sea, aquí dice 500. Y yo después les voy a decir dónde estaba la otra burra, ¿no es cierto? Dice aquí que tenía 500 burras y también tenía muchos sirvientes. En realidad, dice, era la persona más rica de aquella región. Es decir, que Job no era un pobrecito económicamente, era una persona rica, una persona adinerada, un hacendado. Y acá dice la cantidad de animales que él tenía. Dice también que ocurrió una reunión en el cielo.
Podemos decir detrás de escena cosas que nosotros no podemos ver. Hubo una reunión donde asistieron los representantes de los mundos aparentemente. Y también estaba allí uno que era representante del planeta Tierra. O por lo menos él se había adueñado y creía que era el rey, que era el dueño, y él estaba allí presente. Y en una conversación, ¿no es cierto?, Dios le dice, ¿de dónde tú vienes? Y él le dice, bueno, yo vengo de rodear la tierra y de ver a sus moradores. Entonces el Señor le dice, ¿no has contemplado a mi siervo Job? Vamos a leer lo que dice ahí el verso 8 al 12. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre ha puesto un muro en protección a su alrededor. Tú has protegido a su familia, a sus bienes. Ha prosperado todo lo que hace. Mira lo rico que él es. Así que extiende tu mano y quita todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Más bien, le dijo el Señor, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quiera con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y yo creo que él salió súper rápido. Dijo, tengo bandera verde, ¿no es cierto?, para ir y hacerle mal a Job. Ustedes saben que Dios a veces permite cosas. Y les vuelvo a decir, detrás de bastidores, detrás del escenario, ocurren cosas que nosotros no vemos. Hay una lucha, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal. Una lucha espiritual que nosotros no podemos ver. Aquí solamente tenemos un destello de lo que pasa detrás del escenario, detrás de bambalinas, ¿no es cierto? Dice que Dios le autorizó, ¿no es cierto?, a Satanás para que le quitara los bienes, a ver si... Yo creo que Dios apostaba en Job. Le dijo, ve y haz lo que tú dices y verás que él no va a renegar contra mí. Y el diablo le habría dicho, ahora vas a ver que yo le saco esto y él va a renegar en tu propia cara, le dijo. Entonces sigue contando allí el relato bíblico en los versos 14, 15, desde el 14 hasta el 17. Llegó un mensajero a la casa de Job con la siguiente noticia. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo pasto cuando los sabeos nos atacaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapé para traerle esta noticia. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con otra noticia. Dice, cayó fuego del cielo de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contárselo. Job en un día perdió todo lo material. Todo lo que tenía, todas las posesiones de las que hablamos al principio, todas las perdió. Yo no sé si tú alguna vez has perdido todo lo material. Tal vez te ha tocado, como a mí, perder cosas, pero no todo, no quedaste en la lona totalmente, ¿no es cierto? Aquí vemos que Job quedó en la lona. Económicamente había perdido todo. Pero no terminó allí su prueba. Dice, no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de repente un viento fuerte vino del desierto, llegó y azotó la casa por las 4 esquinas, por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron aplastados y yo soy el único que escapó para traerle esta mala noticia. ¡Qué terrible! No solamente había perdido lo material, ahora también había perdido a sus 10 hijos. Dice que tenía 7 varones y 3 mujeres y que todos estaban festejando, tal vez era el cumpleaños de alguno de ellos. O tal vez acostumbraban a hacer fiesta, porque dice también la historia de Job, que ustedes la pueden leer allí, ¿no es cierto? Que Job, cada vez que ellos se reunían y tenían fiesta, él después que terminaba eso, iba y ofrecía sacrificio a Dios, por si acaso sus hijos habían ofendido a Dios.
Pero lo cierto que dice que un viento vino y arrasó con toda la propiedad. Fue como un huracán grande, terrible, que las 4 paredes cayeron, ¿no es cierto? Y los hijos murieron aplastados. ¿Crees que has tenido un mal día, un mal mes, un mal año? Mira lo que le pasó a Job. Yo creo que fue en el mismo día que él perdió todo lo material y perdió a sus 10 hijos. ¿Crees que has tenido un mal día? Tal vez tú perdiste tu trabajo, tal vez se te rompió el carro, tal vez no estás pudiendo pagar tu alquiler, tu renta, o no estás pudiendo pagar tu mortgage, el préstamo de tu casa. Tal vez estás enfermo, se te enfermó algún hijo. ¿Tú crees todavía que estás teniendo un mal día, un mal mes, un mal año? Y no estoy queriendo disminuir lo que te está pasando. Pero si tú lo comparas con lo que pasó este siervo, que Dios dice que era un hombre justo, recto, que no había otro en la tierra como él. Y a pesar de eso le ocurrió todo esto que le pasó. Es decir, que no estamos exentos a los problemas que pueden llegar a nuestras vidas. Los problemas llegan por más que seamos cristianos, por más que seamos seguidores del Señor Jesús, a veces los problemas llegan a nuestras vidas. Dice que Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después rasuró su cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Fíjense qué clarita la tenía Job. Él dijo: vine desnudo y desnudo miré. Lo que tenía me lo dio el Señor. No me pertenecía a mí. El Señor me lo había dado para que yo lo disfrute. Pero Él era el dueño y ahora me lo sacó. Está bien, dijo. Porque a veces nosotros nos agarramos de lo material, ¿no es cierto? Y creemos que es nuestro. Tal vez pensamos inconscientemente, ¿no es cierto?, que nos vamos a llevar todo eso cuando nos vayamos al descanso. Y la realidad es que no te vas a llevar nada. Ni tú ni yo. Pero Job la tenía bien clarita. Job dijo: el Señor me lo dio para que lo disfrute y ahora me lo sacó y está bien. Dice ahí en el verso 22, alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Alaba a Dios en las buenas y alábalo en las malas. Yo sé que no es fácil. No es fácil cuando tú estás atravesando un problema, una situación difícil, adorar a Dios. Pero Job, para eso quedó el libro de Job, para mostrarnos que aún en situaciones difíciles nosotros debemos adorar y alabar a nuestro Dios. Alaba a Dios en las buenas y en las malas. Pero no terminó la prueba allí para Job. Nuevamente hubo otra reunión en el cielo, ¿no es cierto? Y Satanás se presentó allí. Y entonces yo creo que el Señor le dijo: te dije que Job no iba a renegar contra mí. Te dije que Job era puro, íntegro, correcto y temeroso de Dios. Entonces Satanás le dice: piel por piel, cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Le dice Satanás: tienes razón, él no blasfemó contra ti porque le saqué todo lo material. Pero sácale la salud. Toca su cuerpo y verás si él no te blasfema en contra de ti. Y saben que a veces cuando nosotros atravesamos problemas de salud, a veces renegamos contra Dios. Porque decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? Porque no entendemos. Nosotros creemos que por seguir a Jesús, y creo que lo dijimos el sábado pasado, que Dios hace una burbuja, un cerco y que nada nos va a tocar. No, Dios ha prometido que en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida económica, Él te va a acompañar y va a estar contigo. Pero no ha dicho que no te va a pasar nada. Muy bien, le dijo el Señor. Haz con él lo que quiera, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. El verso 7 dice: entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con una terrible llaga en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Y dicen allí los estudiosos
que esa llaga que él tenía en la piel eran como unas ampollas que supuraban todo el tiempo y picaban terriblemente. Y dice más adelante que se rascaba con un pedazo de teja. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un pedazo de teja. Y su esposa le dijo: todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Fíjense, la ayuda idónea, aquella que iba a ser apoyo, ¿no es cierto?, para él en la enfermedad y en la prosperidad. Ahora le está diciendo: ¿todavía sigues adorando a ese Dios? Pero por favor, se maldice a ese Dios y muérete. Ahí está la burra que faltaba. Yo les dije que tenía 501 burras, ¿no es cierto? Y la Biblia dice 500, pero acá le sumamos una más. Burra o burro, porque a veces es el marido que habla así, ¿no es cierto? Que cuando vienen los problemas le dice a la mujer: ya no vaya más a esa iglesia. ¿Ves que tu Dios no funciona? ¿Ves que tu Dios no existe? No vaya más a esa iglesia. No le llevé la plata a los pastores. Pero aquí vemos a la mujer, ¿no es cierto?, que le dice: maldice a tu Dios y muérete. ¡Wow! Terrible. Aquella que debía ser su apoyo, su media naranja, ahora le está diciendo: muérete tú y tu Dios. Sin embargo, dice Job, contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Yo creo que le quiso decir, claro, cuando disfrutábamos de todo lo que el Señor nos había dado, de todos los bienes materiales que teníamos, de todas las fiestas que hacíamos, claro, ahí tú adorabas a Dios, ¿no es cierto? Pero ahora que no tenemos eso, ¿tú quieres maldecir a Dios? Es decir, que lo vamos a alabar cuando nos va bien y cuando nos va mal lo vamos a maldecir. Tú eres una necia, le dijo Job. Y a veces nosotros somos necios también. A veces mientras las cosas nos van bien, es fácil ir a la iglesia, es fácil alabar a Dios, es fácil levantar las manos, ¿no es cierto? Pero cuando las cosas no van tan bien, entonces como que ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos estudiar su palabra, ya no queremos orar, ya no queremos alabar al Señor. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas y no las malas? Y termina diciendo el verso allí 10, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto contra Dios. ¿Ven ustedes por qué Dios dijo que Job era justo, era irreprochable, era un hombre temeroso de Dios, era el mejor hombre que había sobre la faz de la tierra? Eso fue lo que leímos, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, dice que Job era justo, que era incorruptible, podemos decir, que era temeroso de Dios, respetuoso de Dios. Era un hombre intachable, dice la palabra del Señor. Job, como yo les decía al principio, era un hacendado. Yo creo que si él viviera en esta época, formaría parte de la Asociación de Agricultores, de Ganaderos, ¿no es cierto? Porque él era un hombre rico. Sus amigos aparentemente también eran ricos. Aquí están los nombres, yo se los mencioné al principio: Elifaz, el temanita de Temán, Bildad, el Shuita de Shua, uno de los descendientes de Abraham aparentemente, Sofar, el Naamatita, de la ciudad de la región de Edom, y Eliú de la ciudad de Ram. Esos son los datos que tenemos de los amigos. Les vuelvo a decir, yo creo que ellos eran también personas ricas, eran del círculo de amistades que tenía Job, ¿no es cierto? Y entonces dice que cuando ellos se enteraron de lo que le había pasado a su amigo, vinieron, ¿no es cierto?, para estar con él, para pasar un tiempo con él. Pero yo creo que en la mente de ellos, cuando se enteraron de lo que le había pasado a Job, en sus mentes estaba lo que pensaban, ¿no es cierto?, en esos momentos y a veces también en estos momentos, que si te está pasando algo malo es porque estás en pecado, ¿no es cierto?, que Dios te está castigando. Así pensamos los seres humanos, ¿no es cierto?,
Que si algo nos está yendo mal económicamente con la familia, decimos, este está en pecado, este anda en cosas raras y por eso Dios lo está castigando. Y yo creo que ellos vinieron con esa mentalidad. Dijeron, a Job le está aconteciendo todo esto porque está en pecado, porque es una persona mala, pero aún así fueron a estar con él. Y dice que permanecieron en silencio durante una semana junto a Job, sentados en el suelo. Pero allí en el capítulo 3, el verso 1 al 26, yo solamente voy a leer un versículo, dice, Job tenía que lidiar, ¿no es cierto?, con una avalancha de sentimientos. Estaba tan angustiado que maldijo el día de su nacimiento. Y ustedes allí van a encontrar en todo este capítulo 3, ¿no es cierto?, que Job hace toda una maldición, dice, no tendría que haber nacido, tendría que haber muerto en el vientre de mi madre, ¿para qué nací? ¿Para sufrir así? Bueno, ustedes después lo pueden leer. Dice, pero Job estaba atravesando por una situación sumamente difícil. Entonces él dice que se arrepiente del día de su nacimiento. Entonces después que él dice esto, sus amigos se vienen con una avalancha, a veces queriendo interpretar lo que le estaba sucediendo. A veces queremos interpretar la mente de Dios, ¿no es cierto? Decimos, le pasa esto porque ofendió a Dios. Creemos que Dios es así, que Dios es un Dios castigador. Y es porque así lo hemos aprendido, ¿no es cierto? Que si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios y no andamos rectamente, entonces nos viene el castigo y nos va mal en la vida. Así lo pensamos. Vamos a leer algunos versículos en Job capítulo 15. Le dice, no tienes temor de Dios ni reverencia hacia Él. Cuando Dios había dicho que era un hombre temeroso de Dios. Ahora ellos dicen, te pasa eso porque tú no tienes temor de Dios y no eres reverente. Tu pecado le dicen a tu boca qué decir y tus palabras se basan en tu estado engañoso. Eres un mentiroso, Job, le dijeron. Tú estás diciendo... Eso viene de tu corazón sucio, de tu vida sucia. Eres un mentiroso. Tu propia boca te condena, no yo. Tus propios labios testifican contra ti, le dice el amigo. Y le siguen diciendo, los malos se retuercen de dolor toda la vida. En otras palabras le quisieron decir, mira, tú te vas a seguir sufriendo y te vas a seguir retorciendo, porque tú eres malo, Job. Tú no tienes reverencia ante Dios. Tú dices mentira. Tú eres un pecador. Para los despiadados está reservado años de desgracia, le dicen. Es decir, no creas que esto se te va a terminar ahora, Job. No, esto va a seguir porque tú eres un pecador, eres un malvado. Tú no respetas a Dios. Terrible los amigos. Aquellos que él esperaba, ¿no es cierto?, para que le den consuelo, que oraran por él, ahora vienen y le dan con la Biblia en la cabeza. Y les digo, esto me pasó un poco, no igual, ni yo era perfecto como era, ni soy, ¿no es cierto?, como era Job. Pero eso no era perfecto Job, pero Dios dijo, no hay otro hombre justo como él, temeroso de Dios. ¿Por qué Dios lo consideraba justo? Porque él respetaba a Dios. Y tal vez si que se equivocaba, se arrepentía y oraba y Dios lo perdonaba porque se arrepentía de corazón. Y amaba a Dios sobre todas las cosas, claro que sí. Pero les vuelvo a decir, a veces nosotros cuando vamos a visitar a algún hermano que está pasando por una situación difícil, a veces prejuzgamos, vamos con eso en la mente de que le está pasando esto porque está andando en el camino equivocado, porque está desobedeciendo a Dios, porque no está guardando los mandamientos. Y entonces le damos la cabeza con la Biblia y a veces con Elenita también le damos la cabeza. En lugar de limitarse a escuchar a su sufrido amigo y tratar de consolarlo, se dedicaron solamente a juzgarlo, a acusarlo, a decirle que era un pecador, que era un mentiroso, que le faltaba respeto a Dios, cuando él lo único que necesitaba tal vez era que lo escuchara. Mira, si tú vas a ir a visitar a un hermano, a un amigo, a un familiar que está pasando por una situación difícil y vas con la mente prejuzgando de que es un pecador, que por eso le está pasando eso, más bien quédate en tu casa, no vayas. Porque no vas a ser instrumento del Señor, sino vas a ser instrumento del diablo, como eran los amigos de Job. Nadie te mandó a juzgar, ni a ti ni a mí.
Sí nos mandó el Señor a amar y a soportar. Eso es lo que tenemos que hacer, amar y soportar. Eso nos enseñó el Señor Jesús. Lo que hacían era, estaban hundiendo más a Job en la situación que estaba. Habría sido mucho mejor que se hubiesen quedado con la boca callada, insensibles y sin misericordia. Y yo le digo que a veces nosotros los que vamos a la iglesia, que decimos ser cristianos, somos más insensibles y más faltos de misericordia que la gente que no profesa ninguna religión. Yo lo pude comprobar en mi propia vida. Cuando me pasó esto de lo que yo les decía, ¿de quién tuve apoyo? De mis compañeros de trabajo. Aquellos que no iban a ninguna iglesia, que no profesaban ningún cristianismo. Eran más sinceros y tenían, no sé, más misericordia que aquellos hermanos de la iglesia que a veces, bueno, no quiero hablar hoy de ellos, ni hablar mal de nadie. Dice que Elifaz basó sus argumentos en la experiencia y la tradición. Y a veces también nosotros hacemos eso. Usamos la experiencia o la tradición, ¿no es cierto?, para juzgar a las personas. Suprimió de su teología el tema de la gracia y la misericordia de Dios. Tu sufrimiento es consecuencia de tus pecados, le dijo. Bildad. Ustedes pueden leer y hay capítulos enteros dedicados a cada uno de ellos. Bildad era un legalista. No tuvo ninguna sensibilidad hacia Job, su amigo que estaba sufriendo. No tuvo ninguna sensibilidad. Seguro, dice, había pecados ocultos en su vida. Y le dijeron más, la muerte de tus hijos ocurrió porque tus hijos estaban haciendo lo malo en contra de Dios. Y pues no le dijeron, bien hecho. Bien, Dios hizo bien en quitarles la vida, porque eran unos blasfemos, eran unos idólatras. No. Fíjense el consuelo que le estaban dando. Tus hijos murieron porque eran unos pecadores y tú tienes pecados ocultos. Miren lo que le dijo Zofar en Job 11:6. Incluso afirmó que Job estaba sufriendo menos de lo que merecía. ¡Wow! Había perdido todo lo material, había perdido a su familia, a sus hijos, y encima le dice cabeza hueca, le dice, tú estás sufriendo, pero no es suficiente. Tú estás sufriendo menos de lo que te mereces. ¡Wow! Con amigos como estos tú no necesitas enemigos, ¿no es cierto? ¿Cómo te imaginas que se sentía Job? Job se sentía que todo lo habían abandonado. Dice allí en Job 19:13 al 20, mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en contra de mí. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criados me consideran como un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mis sirvientes, no vienen, tengo que rogarles. Miren, ni aquellos que él le pagaba el sueldo, que eran sus sirvientes, sus esclavos, cuando él los llamaba no le hacían caso. Vas a saber lo que decían en su mente. Él les tenía que rogar, por favor, que lo vinieran a ayudar. Mi aliento le da asco a mi esposa. Bueno, esto no solamente le pasaba a Job, a veces nos pasa a nosotros también, ¿no es cierto? Dice, mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian y se burlan de mí. Cuando me levanto para hablar, me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Quedé reducido a piel y hueso. La enfermedad que tenía parece que no se alimentaba y estaba cada vez más flaquito. Ustedes han visto los viejitos, yo trabajé en una assisted living y también he trabajado en el hospital, así podía ver los viejitos cuando están bien flaquitos, que tal vez tienen alguna enfermedad terminal. Se les ve, se ponen como la piel transparente, se les pueden ver las venas. Dice aquí Job que estaba así, flaquito, que se veía, era piel y hueso. Y así todo tenía el rechazo de su familia, de sus amigos, de sus sirvientes. Los niños se burlaban de él. Qué terrible situación la de Job.
Yo creo que tú no has pasado por eso y yo tampoco. Por eso vuelvo a decirte, si tú piensas que has tenido un día malo, un año malo, un mes malo, lee lo de Job. Medita lo que le pasó a Job. Él sí que tuvo un año malo, que tuvo un día malo, un mes malo. Y a pesar de todo eso, él no renegó en contra de Dios, sino que alabó a Dios, dijo, Dios dio y Dios quitó. Vine sin nada al mundo y sin nada me voy a ir. Aún ni los hijos él los consideraba suyos. Los hijos eran un regalo de Dios también. Por supuesto que él seguía sin entender por qué le pasaba aquello. Porque él sabía que él era íntegro, ¿no es cierto? O por lo menos intentaba, ¿no es cierto? Y entonces él se preguntaba, ¿por qué me pasa esto? Yo no estoy entendiendo por qué Dios me está permitiendo que me pase todo esto. Dice ahí en el versículo, capítulo 31, versos desde el 1 al 6. Hice un pacto con mis ojos de no mirar ni codiciar a otra mujer. Miren, hasta en esto se cuidaba Job. Pues, ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia de Todopoderoso en las alturas? ¿No es la calamidad para los malvados y la desgracia para los que hacen el mal? Job también pensaba como pensamos nosotros, ¿no es cierto? Que el castigo y la maldad es para los que hacen el mal. Porque no entendía lo que le estaba pasando. Él decía, pero si hasta he hecho un pacto de no mirar a otra mujer. He hecho un pacto de no mentir, de ser fiel. Y yo creo que lo era, porque la Biblia dice que él era recto y era íntegro. Dios dice eso de él. ¿No es la calamidad para los malvados y la desgracia para los que hacen el mal? ¿No me dio todo lo que yo hago y cada paso que doy? Él estaba consciente, ¿no es cierto?, de que Dios lo miraba. Como dice la palabra de Dios, que los ojos de Dios están sobre todos los seres humanos. Y él está diciendo, acá no entiendo lo que me pasa. Dios no está viendo cómo yo me comporto, cómo yo camino en integridad. ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Él estaba seguro, ¿no es cierto?, de que él no mentía, de que él no engañaba, él era íntegro. Que Dios me pese en la balanza de justicia porque sabe que soy íntegro. Dice que Dios me pese y verá que yo soy íntegro, que yo no he hecho nada malo. Pero lamentablemente no siempre es así. No siempre el castigo es para los malvados. Y tú puedes ver a veces gente desobediente, gente orgullosa que prospera. Y no quiere decir que estén recibiendo la bendición de Dios. Dios es un Dios justo. Y si tú te esfuerzas, por más que tú no adores a Dios, vas a recibir bendición porque es la consecuencia de tu esfuerzo, de tu trabajo, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que Dios esté contigo. Tampoco quiere decir que Dios no esté contigo cuando te va mal. Porque si nosotros vemos la vida de Jesús, que era una persona intachable, que era el Hijo de Dios, y uno al leer, ¿no es cierto?, en las Escrituras ve que aparentemente su vida no era como que Dios no lo estaba bendiciendo, ¿no es cierto? Y sin embargo Dios estaba con él. Es decir, que te vaya mal no significa que tú no estés, que Dios no esté contigo. A veces son pruebas, ¿no es cierto? Es lo que estamos estudiando en los estudios de la escuela sabática, ¿no es cierto? Que a veces somos pasados por el crisol. Son pruebas que vienen a nuestra vida. Y son pruebas que Dios permite, ¿no es cierto? Porque ve algo en nosotros. Él quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual, que nuestra fe crezca, que aprendamos a confiar en Dios, que aprendamos a entender que Dios está al control. Aunque Job adoraba, amaba y respetaba a Dios, él no entendía lo que le estaba pasando. Y vuelvo a decirte, a veces tú ni yo entendemos lo que nos pasa en la vida. Yo creo que la otra vez comenté también un poquito en la escuela sabática. Un día oro a la mañana y salgo en mi camioneta, en mi troca. Me estaba yendo para ver un trabajo que tenía que hacer en una casa. Cuando paro allí en una de las calles principales, espero para que pasen los autos para salir y tomar esa calle principal. Miro por el espejo retrovisor y veo que viene un carro un auto como a 20, 30 metros, lejos venía.
Pero antes de tomar la calle principal, escucho un golpazo detrás de la camioneta. Aparentemente una mujer que venía allí, venía con el teléfono texteando, venía lejos el auto. Me pegó un tal cimbronazo que empujó mi camioneta hasta la mitad de la calle principal. Gracias a Dios que no venía ningún auto, porque si no, no estaría aquí predicándole a ustedes ni contando este cuento o esta historia. Así que quedé en la mitad de la calle allí, tuve que retroceder y sentí un fuerte dolor en mi nuca, en mi cabeza. Para hacerle el cuento cortos, tuve que ir al hospital, de allí tuve que ir a un tratamiento porque no me podía sentar del dolor que tenía en mi columna. Me hicieron placas radiográficas, estudios y vieron que este golpe, este cimbronazo había provocado 2 hernias de disco. Bueno, me hicieron todos los tratamientos, trataron de ayudarme, pero yo seguí igual, no me podía sentar, no podía del dolor estar en ningún lado. Y yo me preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Ni seguro, tenía un seguro la señora tan básico que no me cubrió ni los daños que le hizo a mi camioneta, a mi troca. Ni tampoco cubrió los gastos médicos, tuvo que pagarlo mi seguro. Y yo les vuelvo a decir, me preguntaba y yo le decía, Dios, ¿por qué? No entiendo por qué me pasó esto. Yo quiero que tú me expliques. Después que me hicieron todos los tratamientos y vio el médico que yo no mejoraba, me dijo, la única solución que tienes es la operación. Y entonces, operarse de la columna, yo dije no, porque yo he escuchado muchos casos que después quedan en silla de rueda paralíticos. Yo dije, yo no me opero de la columna, prefiero quedarme así. Y yo en eso que le decía al Señor, ¿por qué, Señor, me pasó esto? Ahora no me puedo ni sentar, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Dios sacó. Yo creo que el Señor dijo, esto que te pasó es para mi gloria. Porque yo soy el Dios poderoso, el Dios que controla todo, y lo que te pasó es para mi gloria. Y yo creo que hizo así y me arregló la columna porque yo no tuve más dolor, ando normal como siempre, nunca más tuve problema. Yo le doy gloria a Dios y le pedí perdón porque yo eso no lo he contado públicamente. A veces las cosas, las bendiciones, ¿no es cierto? Cuando Dios hace milagros así, nosotros tenemos que compartirlo con otras personas para que vean que Dios es un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que sigue haciendo milagros. Dios me curó de mi columna, yo no tengo más problema, no me duele más. Yo no tomo medicina, yo no tomo nada. A veces las pruebas, en las pruebas nuestras, Dios quiere mostrar su gloria. En el caso de Job, Dios quiso mostrar su gloria. Yo les vuelvo a decir, los pastores, ¿no es cierto?, los amigos, que tal vez eran consejeros y pastores, ¿no es cierto?, en sus pueblos, aplicaron principios bíblicos, ¿no es cierto?, pero erróneamente. A veces nosotros también usamos la Biblia y queremos aplicar principios erróneamente. Usamos la Biblia como garrote. Así que habría sido mejor que los amigos de Job se hubiesen callado la boca, hubiesen cerrado su bocota, ¿no es cierto? Haberlo acompañado allí en el dolor, pero haber cerrado su boca. Porque a veces cuando nosotros queremos explicar los designios de Dios, nosotros somos seres humanos finitos. ¿Qué podemos explicar nosotros? Los designios de Dios, lo que le está pasando a otra persona. Solamente podemos explicarlo cuando nos sentimos que somos mejor que el otro. Como le estaba pasando a sus amigos. Ellos se creían puros, sin pecados, intachables, ¿no es cierto? Por eso le decía, te está pasando eso porque tú eres un pecador, porque tú eres un blasfemo, porque tú no respetas a Dios. Y a tu familia le está yendo mal, ¿por qué? Porque tus hijos también eran unos desobedientes, unos blasfemos, y por eso Dios los castigó. Eso es cuando nosotros nos sentamos en un pedestal y creemos que somos mejores que los demás. Y que eso nos da derecho a juzgarlo. Y no solamente a ellos, sino juzgamos a su familia. Tú no eres mejor que nadie, ni yo soy mejor que nadie. Todos atravesamos pruebas, todos tenemos pecados. La Biblia dice que no hay ni uno que no tenga pecado. Así que no te sientes en ese pedestal. Bájate de ahí. Dios no te ha llamado para juzgar, te ha llamado para que ames
a ti y a mí. Y el Señor los reprendió y tuvieron que pedirle perdón a Job. Allí ustedes lo pueden leer, vuelvo a decir, está todo en el capítulo 42, que es el último capítulo. El Señor le dice, mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración en favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con verdad, con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Y acá el Señor le está diciendo, porque no cerraron su bocota, ahora van a tener que ir y pedirle perdón a Job. Y yo recibiré la oración que él haga, si él quiere hacer la oración, si él intercede por ustedes. Yo no los voy a tratar como ustedes se merecen, porque ustedes son unos mentirosos. Quieren interpretarme a mí, le dice, si ustedes son finitos y pecadores como todos los seres humanos. Así que por favor no te pongas en ese pedestal. No trates de interpretar a Dios. No trates de interpretar que al otro le está pasando eso porque es desobediente. No, esa persona puede estar en un proceso. Como a mí me pasó, yo estuve en un proceso profundo. Por 2 años yo no fui a la iglesia. Y de hecho había dicho que yo no iba a ir más a la iglesia. Y eso fue un dolor que quedó en mi corazón, porque yo esperaba, le vuelvo a decir, el apoyo de mis amigos, de mi familia, de la familia que yo tenía dentro de la iglesia. Había un familiar que yo lo quería más que a mi hermano, porque era el que más cerca de mí estaba y salíamos juntos y disfrutábamos. Dios le responde a Job por todas las preguntas que él hacía. Le dice ahí en el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago que caiga hacia donde lo diriges? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es el que es suficientemente sabio? ¿Quién es suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros del cielo cuando la tierra se reseca y está árida y el suelo está seco, convertido en terrones? ¿Puedes tú hacer llover? Le dicen otras palabras. ¿Puedes acechar a la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Tú puedes hacer eso? No, yo sí, dice el Señor. Yo creé los cielos y la tierra. Yo estoy al control de los animales. Yo estoy al control de todo lo que creé. ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? ¿Tú le das alimento a los animales? No. Dios ordena y sostiene todo. Dios sabe lo que hace. A veces vuelvo a decirte, Dios permite que tú entres en un proceso de prueba. A veces te pasa, ¿no es cierto?, por el, ¿cómo que se llama? El crisol, ¿no es cierto? Porque quiere que tú crezcas espiritualmente. Quiere sacar algo bueno de ti. Pero Dios está al control. Si en este momento tú estás atravesando una situación difícil, si tu familia está atravesando una situación difícil, déjame decirte que Dios está al control. Y Él sabe lo que hace y Él sabe por qué permitió eso en tu vida, aunque tú no lo entiendas. Job no lo entendía, pero Dios estaba al control. Ahí vemos en los otros versos del capítulo 29, me parece que está, Job se arrepiente y entiende que Dios es soberano. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte, le dice Job al Señor. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo te hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarme. Y Job le dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Perdóname, Señor, le dice.
Yo había escuchado de ti, pero ahora puedo verte. A veces a través de las pruebas nosotros podemos encontrarnos con Dios, podemos conocer más a Dios. Porque cuando todo nos va bien, a veces ni oramos. Sí, vamos a la iglesia, agarramos nuestra Biblia y vamos a la iglesia y alabamos y volvemos a la casa y está todo bien. Pero cuando vienen las pruebas realmente se ve el verdadero cristiano. Es cuando tú te acercas a Dios, es cuando tú clamas a Dios, es cuando Dios se revela a ti. Job le dice, yo te conocía solamente de oída. Y a veces nosotros conocemos a Dios así, de oída. No hemos tenido esa relación con Él, esa experiencia con Él. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retrato, dice, de todo lo que dije. Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, de todo lo que dije. ¿Por qué yo cuestioné? ¿Por qué cuestioné tu nombre? ¿Por qué cuestioné lo que me estaba pasando? Si te estás atravesando un proceso de prueba, no cuestiones a Dios. Atravesamos un proceso allí de prueba. A veces nosotros no le encontramos explicación. Y a veces estamos clamando a Dios por la solución a ese problema. Y a veces la solución no viene inmediatamente, ¿no es cierto? A veces Dios permite que pasemos eso porque Él quiere que nosotros maduremos espiritualmente, que nosotros lo conozcamos a Él como le pasó a Job. Después de haber terminado la acusación, ¿no es cierto? Primero la pérdida de todo lo material, la pérdida de sus hijos, la enfermedad, la acusación de sus amigos, era demasiado, ¿no es cierto?, esto para Job. Y yo creo que demasiado para todo ser humano, ¿no es cierto? Entonces Dios le responde, Job se arrepiente de lo que dijo, de aquello que él maldijo el día que él había nacido, ¿no es cierto? Porque él dijo, si yo no hubiese nacido no tendría que haber pasado por todo este sufrimiento. Pero después de todo esto viene la liberación, ¿no es cierto? Yo le decía que cuando a mí me pasó todo esto, que yo abandoné la iglesia, porque finalmente me borraron de la iglesia, ¿no es cierto? No tuvieron compasión de mí. Yo había formado parte de la junta de iglesia en otras épocas y había hermanos que tal vez no iban a la iglesia, que no sé, hacía 2 o 3 años que no iban y no lo borrábamos de la lista de la iglesia. Pero yo no sé por qué situación a mí cuando pasó todo esto, que yo fui a trabajar en sábado y que solamente a veces iba por la tarde a la iglesia, a la tardecita, a jugar con los jóvenes, a veces iba, me borraron del libro de la iglesia. Yo no sé bien qué es lo que pasó por la mente del pastor, de los miembros de la junta de la iglesia. Yo creo que tal vez dijeron, no tiene más posibilidades. Está ya descartado, lo vamos a borrar, porque eso pasa cuando uno borra a alguien, ¿no es cierto? No tiene más posibilidades. Y vuelvo a decir, no entendieron porque a veces conocemos mucho de Biblia, conocemos mucho de Lenita, ¿no es cierto? Pero no conocemos de Dios. Lo más importante es que tú conozcas a Dios y tengas una relación con Él, porque tú puedes conocer la Biblia de Génesis al Apocalipsis, pero si tú no tienes relación con Dios, eso no te sirve de nada. Y yo te vuelvo a decir, a veces lamentablemente, ¿no es cierto?, tristemente, el 80-90% de los miembros de iglesia conocen mucho de religión, conocen mucho de Biblia, conocen mucho de Lenita, ¿no es cierto?, pero no conocen a Dios. Yo creo que si ellos hubiesen tenido esa relación con Dios cuando me visitaron a mí, hubiesen mostrado más misericordia y más amor, más apoyo, hubiesen intercedido ante Dios por mí. Pero yo les contaba que en mí quedó una herida en mi corazón que yo no quería saber más con esa iglesia ni con los miembros de esa iglesia. Y pasaron años, Dios tuvo que moverme, ¿no es cierto?, para otra ciudad, ¿no es cierto?, para que yo volviera a la iglesia. Pero pasaron años y el dolor quedó en mi corazón. Yo les vuelvo a decir, sobre todo porque yo tenía familiares, porque tenía amigos dentro de aquella iglesia, amigos con los que compartíamos, que salíamos los fines de semana con nuestras familias, que jugábamos al soccer, al fútbol, al básquetbol, al voleibol. Y eran amigos, eran personas que yo los consideraba no solamente mis hermanos, sino mis amigos. Y en el momento de dolor, en el momento que más los necesité, me abandonaron. Y pasó un tiempo
que Dios pudo sanar eso de mi corazón. Y lamentablemente, una de las personas que más yo amaba, que era un familiar, falleció en un accidente. Es decir, que nunca pude encontrarme con él para decirle lo herido que estaba. Yo sé que Dios me ha sanado y que yo pude volver a la iglesia por su misericordia y por su amor. Si alguien te ha herido, si alguien te ha dañado, el último proceso, ¿no es cierto?, en la vida de Job vemos que es cuando él perdona a sus amigos. Y si alguien te ha hecho algún daño, algún familiar, algún amigo, algún hermano de iglesia, tú lo tienes que perdonar. Porque ese es el mensaje de Jesús, es el amor y el perdón. Y hasta que tú no logres esto, perdonar a tu familia, a aquel que te dañó, tú no vas a tener la paz en el corazón y en la mente. Y tú no vas a prosperar, porque aquí dice en el versículo, capítulo 42 y verso 10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Cuando dice, cuando Job perdonó a sus amigos, aquellos que lo habían acusado, ¿no es cierto? Y que lo habían acusado injustamente, que le habían dicho, tú eres un pecador, un blasfemo, un desagradecido con Dios, y tus hijos murieron también por pecadores. Yo no sé si hubiese aguantado lo que aguantó Job. Pero Job tuvo que perdonarlos para que el Señor, dice allí en el verso 10, para que el Señor restaure su bienestar. Es más, dice, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Es decir, primero tuvo que perdonar, Dios lo restauró y vino la bendición que Dios quería darle. Mientras tú te mantengas cerrado al perdón, que tú no quieras perdonar, tú no vas a ser restaurado. Tú tienes que perdonar, olvidarte, dejarlo atrás. Yo no digo que vuelvas a tener la relación con la persona que tenías antes, pero tú tienes que perdonar porque eso que tú estás sintiendo te está haciendo daño a ti, no a la otra persona. Perdona, olvida el pasado. Así haya sido tu papá, tu mamá, tu tío, aquel que te hirió, aquel que te hizo daño. Perdónalo. O tal vez tu esposo o tu esposa que te abandonó. Y tú tienes ese rencor dentro y tal vez está justificado, pero no te está haciendo bien a ti. Por eso el Señor mandó a Job que perdonara a sus amigos, que intercediera por sus amigos, que orara por ellos. Y cuando él hizo esto, dice el Señor, restauró su bienestar. Y es más, dice, el Señor le dio el doble de lo que él tenía. Dios le dio nuevamente hijos. Otra vez le dio todos los bienes materiales que había perdido, dice que el doble. Pero vuelvo a decirte, la restauración no vendrá si tú primero no perdonas. Y no quiere decir, vuelvo a decirte, no quiere decir que tú vas a tener la relación que tuviste con esa persona tal vez. Tal vez sí, tal vez no. Pero tú tienes que perdonar para que tu corazón sea restaurado. Esa es la enseñanza que tiene el libro de Job. Primero, que Dios permitió que atravesara por todas estas situaciones. Dios permitió, ¿no es cierto? Y yo creo que Job salió más fortalecido, porque le dijo, hasta ahora yo solamente había oído de ti, pero ahora te conozco, Dios. A veces a través de la prueba que nosotros comenzamos a conocer a Dios. Mi querido, mi hermano, mi amigo, mi deseo y oración en esta mañana es que tú sigas el ejemplo de Job. Que tú perdones, que tú ames, para que el Señor pueda restaurar tu vida, para que el Señor pueda bendecir, derramar las bendiciones que Él tiene preparada para ti y para tu familia. Mi deseo es que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Inclina tu rostro, quiero orar contigo. Querido buen Dios que estás en las alturas de los cielos, nuevamente gracias por el mensaje que tenemos en tu palabra, gracias por el ejemplo y la vida de Job.
Gracias porque tú a través de su vida, tú muestras que tú estás al control. Gracias porque a pesar de que tal vez estemos pasando por situaciones difíciles, Señor, sabemos que tú estás al control y que tú quieres bendecirnos y que tú quieres que crezcamos en nuestra vida, en nuestra relación contigo, Señor. Por favor, da tu bendición a mis queridos, a mis amigos, a mis familias, a mis hermanos que están viendo este video. Bendícelos, Señor, si alguno está atravesando una situación difícil. Te ruego para que vengas en su auxilio y lo puedas sacar de aquella situación. Bendícenos también a nosotros que estamos aquí en el estudio, que podamos seguir contando con tu bendición. Gracias, nuestro Padre, nuestro Dios. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando